En 1964, un biólogo llamado William Hamilton publicó un artículo que casi nadie leyó. No salió en portadas, no ganó premios inmediatos. Durante años, Hamilton arrastró esa investigación como una carga invisible, convencido de haber encontrado algo importante que el mundo simplemente no quería ver. Y lo que había encontrado era esto: una demostración matemática de por qué una abeja obrera muere sin reproducirse, por qué un hermano mayor se lanza a un río helado a salvar a su hermano pequeño, y por qué una madre, en ciertas condiciones extremas, es capaz de abandonar o incluso matar a sus propias crías. La respuesta no tenía nada que ver con el amor, tenía que ver con aritmética. Y si todo lo que crees que haces por generosidad, por sacrificio, por amor incondicional no fuera realmente tuyo, y si hubiera algo dentro de ti, algo que lleva 3.000 millones de años en este planeta, que simplemente te está usando para sobrevivir. Esa es exactamente la pregunta que este video va a responder. Y te adelanto algo: cuando llegues al final, vas a mirar tus propias decisiones de una forma que no podrás deshacer. Porque la respuesta es más incómoda, más elegante y más profunda de lo que cualquiera de nosotros esperaba. El libro del que te voy a hablar hoy se llama El gen egoísta. Y cuando lo lees por primera vez, algo en tu cabeza hace clic de una manera que ya no tiene vuelta atrás. Su autor es Richard Dawkins, un biólogo evolutivo británico que en 1976 no era todavía el nombre que es hoy. Era un joven investigador de Oxford, con una mente capaz de tomar ideas científicas densísimas y convertirlas en algo que cualquier persona podía leer, entender y sobre todo sentir. Eso es exactamente lo que hizo aquí, y el momento en que lo hizo importa muchísimo. En 1976 el mundo seguía procesando la revolución que Darwin había iniciado más de un siglo antes, pero la biología molecular estaba descubriendo cosas que lo complicaban todo. Se sabía que el ADN existía, que los genes eran reales, pero nadie había explicado de forma convincente para el gran público qué significaba eso para nosotros, para ti, para por qué eres como eres. El gen egoísta llenó ese vacío de una manera que nadie esperaba. Se ha traducido a más de 25 idiomas, ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo y la revista Science lo incluyó entre los 100 libros científicos más influyentes de la historia. No es un libro de biología que la gente lee por obligación. Es un libro que la gente regala, subraya y cita décadas después. Y en los próximos minutos vamos a entrar de lleno en sus ideas más poderosas. Dawkins arranca El gen egoísta con una provocación que parece sencilla pero que tiene la fuerza de una bomba de relojería. La unidad real de la evolución no eres tú, no es tu familia, no es tu especie. Es el gen, no el organismo que lo carga, no el grupo que lo comparte. El gen, ese fragmento diminuto de ADN que lleva replicándose durante miles de millones de años y que, en comparación, te considera algo así como un taxi que tomó prestado para llegar a la siguiente parada. Para entender cómo llega a esa conclusión, piensa en lo que ocurre cuando te reproduces. Tú, como individuo, tienes fecha de caducidad. Envejeces, te deterioras y desapareces, pero tus genes no. Ellos saltan a tus hijos, de ahí a tus nietos, y siguen fluyendo hacia adelante en el tiempo como un río que no se detiene. Los cuerpos son las orillas que ese río va desgastando y abandonando. Lo que permanece, lo que persiste, lo que tiene continuidad real a través de las generaciones, es la información genética. Dawkins lo ilustra con una imagen que cuesta sacarse de la cabeza. Imagina que eres una máquina de supervivencia. No una metáfora poética, sino una descripción técnica. Tu cuerpo existe porque en algún momento fue la mejor solución que los genes encontraron para protegerse a sí mismos del entorno hostil. Tus ojos, tu sistema inmune, tu capacidad de sentir miedo o amor, todo eso son herramientas que los genes construyeron para sobrevivir. Tú no tienes genes, los genes te tienen a ti. Y aquí viene el momento incómodo. Si eso es cierto, entonces muchas de las cosas que sientes como tuyas, como propias, como decisiones libres, podrían ser simplemente estrategias que llevan escritas en tu ADN desde mucho antes de que nacieras. ¿Hasta qué punto eres tú quien elige y hasta qué punto solo estás ejecutando las instrucciones de algo que ni siquiera tiene cerebro? Ahora viene la parte que a mí me dejó sin palabras la primera vez que la leí. Dawkins propone algo que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que tiene una lógica aplastante. Tú no eres el protagonista de esta historia. Tú eres el vehículo. Los genes necesitaban un contenedor físico para moverse por el mundo, para protegerse del frío, para buscar comida, para encontrar pareja y te construyeron a ti. A ti con tus manos, tu cerebro, tus emociones y tus sueños. Dawkins los llama máquinas de supervivencia, y eso incluye a cada animal, cada planta, cada organismo que ha existido sobre la Tierra. Lo que hace esta idea tan perturbadora no es solo su frialdad, sino su coherencia.
Piensa en cómo funciona tu cuerpo cuando te enamoras. El corazón se acelera, el cerebro libera dopamina, sientes una urgencia casi irracional de estar cerca de alguien. Eso eres tú eligiendo libremente. ¿O son tus genes ejecutando un programa que aumenta las probabilidades de reproducción? No es una pregunta retórica. Es la pregunta que Dawkins deja flotando en el aire con toda la intención del mundo. Y las implicaciones se extienden mucho más allá del amor romántico. En los negocios, entender que los humanos estamos programados para favorecer a nuestra familia sobre los extraños explica por qué el nepotismo es tan difícil de erradicar, aunque tengamos leyes en contra. En política, ilumina por qué la solidaridad con el grupo propio siempre tiende a ganar sobre la cooperación con el extranjero. En educación, plantea una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que enseñamos a los niños lucha contra sus impulsos más profundos? Pero aquí viene el giro que el propio Dawkins ofrece y que lo salva del determinismo más oscuro. El hecho de que tengamos un cerebro lo suficientemente complejo como para entender estos mecanismos significa que también podemos resistirlos. Somos, hasta donde sabemos, los únicos animales capaces de rebelarnos conscientemente contra nuestros genes. Y eso conecta directamente con la idea que viene a continuación. Aquí viene la parte que a mí personalmente me dejó sin palabras. Dawkins propone algo que parece una paradoja y que, sin embargo, tiene una lógica aplastante. El altruismo existe porque es útil para los genes, no para los individuos. Y eso lo cambia todo. Porque si tú y yo compartimos genes, entonces cuando yo me sacrifico por ti, en cierto modo me estoy sacrificando por mí mismo a nivel genético. A esto se le llama selección de parentesco y es una de las ideas más elegantes que ha producido la biología evolutiva. Piénsalo así. Una abeja obrera muere defendiendo la colmena. Durante siglos eso nos pareció un misterio o incluso un ejemplo de nobleza casi humana. Pero la abeja comparte hasta el 75% de sus genes con sus hermanas. Al morir por ellas, sus genes siguen propagándose. No hay sacrificio real desde el punto de vista del gen. Hay una inversión perfectamente calculada. Lo que parecía generosidad era contabilidad genética. Y esto no ocurre solo entre parientes. En la naturaleza también aparece algo que los biólogos llaman altruismo recíproco y que se parece mucho al dilema del prisionero que estudian los economistas y los matemáticos. Dos animales que no son familia pueden cooperar porque ambos ganan más cooperando que traicionándose, siempre que vayan a volver a encontrarse. Los murciélagos vampiro comparten sangre con otros murciélagos que pasaron hambre esa noche, esperando que cuando les toque a ellos la deuda se devuelva. No es amistad, es estrategia evolutiva, pero funciona exactamente igual que la amistad. El error que cometemos sin conocer esta idea es creer que si algo tiene una causa fría, deja de ser verdadero o hermoso. Pensamos que explicar el amor de una madre o la lealtad de un amigo en términos genéticos los reduce, los ensucia. Dawkins diría lo contrario: entender el mecanismo no borra el fenómeno. El amor sigue siendo amor aunque los genes lo hayan inventado primero. Y aquí te lanzo la pregunta que él te lanzaría a ti. Piensa en alguien por quien harías cualquier cosa. Piensa en esa lealtad que sientes y que a veces no sabes ni explicar. ¿De dónde viene realmente? Hay un capítulo en El gen egoísta que casi parece un apéndice. Un experimento mental al final del libro que Dawkins introduce casi de pasada. Y sin embargo, ese capítulo cambió para siempre cómo entendemos la cultura humana. Dawkins se pregunta: si los genes son replicadores que compiten por sobrevivir, ¿existe algún otro tipo de replicador en el universo? Y entonces señala algo que tenemos delante de los ojos todos los días: las ideas, las canciones, las modas, las creencias, todo aquello que salta de una mente a otra, que se copia, que muta, que compite por espacio en tu atención. A eso lo llamó meme. Y lo hizo en 1976, décadas antes de que Internet convirtiera la palabra en sinónimo de imagen graciosa. Un meme, en el sentido original de Dawkins, no es un chiste con texto. Es cualquier unidad de información cultural que se replica usando cerebros humanos como vehículo, exactamente igual que un gen usa cuerpos biológicos. La melodía que llevas horas tarareando sin saber por qué, la frase que repites sin recordar dónde la escuchaste, la idea de que debes casarte antes de los 30. Todas esas cosas se propagan, mutan y sobreviven siguiendo reglas darwinianas. No porque sean verdaderas o útiles para ti, sino porque son buenas replicándose a sí mismas. Aquí está la grieta que abre este concepto. Alguien que no conoce esta idea simplemente vive sus creencias como si fueran suyas, como si hubieran surgido de su propia reflexión. Alguien que sí la ha interiorizado empieza a hacerse una pregunta incómoda y liberadora al mismo tiempo. ¿Esta idea que tengo la elegí yo o me eligió a mí?
Esa pregunta no paraliza, activa. Es el primer paso hacia lo que Dawkins llama rebelión contra los genes, la posibilidad única del ser humano de actuar contra sus propios intereses evolutivos porque puede entenderlos. Y esto conecta todo lo que hemos visto hasta aquí. Los genes nos programan, los memes nos colonizan, pero nombrarlos, entender sus mecanismos, es precisamente lo que nos da la posibilidad de ser algo más que sus portadores. Pero seamos honestos, porque un libro tan influyente como este merece que le hagamos las preguntas incómodas, y hay al menos dos que no podemos ignorar. La primera tiene que ver con la evidencia. Cuando Dawkins publicó El gen egoísta en 1976, la genética molecular estaba todavía en pañales. Mucho de lo que presentó como marco explicativo era especulación brillante, sí, pero especulación. Décadas después, la epigenética ha demostrado que la expresión de los genes puede modificarse por el entorno de formas que el modelo original no contemplaba. El gen no es tan soberano como el libro sugería. La biología es más conversacional, más dinámica, más desordenada de lo que una metáfora tan limpia puede capturar. La segunda limitación es más profunda. El propio Dawkins ha reconocido que hablar de genes que quieren sobrevivir, que son egoístas, es una personificación útil, pero peligrosa. Tan peligrosa que muchos lectores y algunos científicos la han tomado al pie de la letra. El filósofo Mary Midgley criticó duramente este punto justo tras la publicación. Confundir la metáfora con el mecanismo real lleva a conclusiones que el libro nunca pretendió. La más dañina de todas es pensar que si los genes son egoístas, el egoísmo humano es inevitable. Y eso, sencillamente, no se sostiene. Lo valioso de El gen egoísta no desaparece por estas grietas. Sigue siendo una de las síntesis más elegantes del pensamiento evolutivo del siglo XX. Pero leerlo con pensamiento crítico activo no es opcional. Es exactamente lo que el libro, paradójicamente, te exige. Muy bien, Dawkins te acaba de entregar un mapa del territorio. Ahora la pregunta es, ¿qué haces tú con ese mapa? Lo primero que puedes hacer hoy mismo es lo que yo llamo la auditoría del altruismo. Siéntate 5 minutos esta noche y piensa en las 3 personas con quienes más compartes recursos, tiempo o esfuerzo sin esperar nada a cambio. Luego hazte esta pregunta honesta. ¿Cuánto de ese altruismo va dirigido a personas con las que compartes genes o con quienes tienes una historia larga de reciprocidad? No para sentirte mal, sino para ver el patrón. Cuando lo veas, entenderás que no eres hipócrita ni calculador. Simplemente eres humano, y eso ya es un alivio enorme. La segunda acción es diseñar lo que podrías llamar un entorno de cooperación forzada. Dawkins explica que la reciprocidad funciona cuando los jugadores se van a volver a encontrar. Así que si quieres que alguien colabore contigo de verdad, crea situaciones donde ambos sepáis que habrá un mañana. Un proyecto compartido, una meta a largo plazo, incluso una rutina semanal. El obstáculo típico es la impaciencia, queremos resultados inmediatos. La solución es comprometerte en voz alta con esa persona a un horizonte concreto. 30 días bastan para que el cerebro empiece a procesar la relación como duradera. Y aquí viene la acción más sorprendente. Practica la ingeniería de memes propios. Dawkins nos recuerda que los humanos somos los únicos animales capaces de rebelarnos contra nuestros genes a través de la cultura. Eso significa que puedes elegir qué ideas repites, qué historias cuentas sobre ti mismo y qué valores transmites activamente a quienes te rodean. No es autoayuda vacía. Es literalmente la única herramienta que la evolución no pudo prever y la tienes disponible ahora mismo. Recuerda aquella abeja obrera con la que empezamos. Aquella criatura que muere sin dejar descendencia, cuya vida parece un sacrificio sin sentido desde cualquier lógica individual. Hamilton no estaba describiendo una anomalía de la naturaleza, estaba desvelando la gramática profunda de toda la vida. Y ahora, después de este recorrido, ya puedes leerla. Lo que hemos visto es una sola historia contada desde 4 ángulos distintos. Los genes como replicadores que llevan millones de años compitiendo. Los cuerpos como vehículos construidos para servirles. El altruismo como estrategia disfrazada de generosidad. Y los memes como prueba de que esa lógica puede escapar de la biología y colonizar la cultura. Todo encaja, todo forma parte del mismo mecanismo. Y entonces llegas a la frase que Dawkins escribió y que nadie que la haya leído puede olvidar del todo. Somos máquinas de supervivencia, robots programados a ciegas para preservar las moléculas egoístas conocidas como genes, pero tenemos el poder de rebelarnos contra nuestros replicadores. Esa segunda parte lo cambia todo. Porque Dawkins no escribió El gen egoísta para que te sintieras pequeño, lo escribió para que te supieras libre. Alguien que ha interiorizado estas ideas ya no mira el mundo igual. Ve el conflicto entre padres e hijos sin culpar a nadie.
Entiende la cooperación sin necesidad de invocar la bondad humana como misterio inexplicable. Y se hace una pregunta que no tiene respuesta fácil. Quizás lo más liberador de todo lo que hemos visto hoy es esto. Saber que tus genes son egoístas no significa que tú tengas que serlo. Somos posiblemente la única especie capaz de rebelarse contra su propia naturaleza. Y eso en sí mismo ya es extraordinario. Ahora te hago una pregunta que me gustaría que respondieras abajo en los comentarios. ¿Crees que los seres humanos somos capaces de actuar de forma genuinamente altruista? ¿O en el fondo siempre hay algún beneficio oculto detrás de cada acto generoso? No hay respuesta correcta, solo quiero saber qué piensas tú. Si este video te ha movido algo por dentro, el gen egoísta te va a sacudir de verdad. Es uno de esos libros que lees y el mundo no vuelve a verse igual. Merece cada página. Y si quieres seguir haciendo este tipo de viajes, suscríbete. Aquí hay mucho más por descubrir. Somos genes que aprendieron a hacerse preguntas. Eso ya es suficiente para seguir buscando.